El 6 de marzo de 1945, tanques estadounidenses de la famosa Tercera División Acorazada lucharon para abrirse camino en el corazón de la ciudad alemana de Colonia, intentando desesperadamente repeler el avance americano y mantener el puente vital sobre el río Rin. Se encontraban los últimos tanques de la una vez formidable 106ª Brigada Panzer. Lo que siguió fue un capítulo único en la Segunda Guerra Mundial, capturado en tiempo real por camarógrafos de combate en el terreno. En este video utilizaremos la última tecnología y material de la época para seguir la épica acción que hoy se conoce como el duelo de tanques de Colonia. El M26 Pershing fue un tanque medio pesado estadounidense. Se produjo desde febrero de 1945 hasta comienzos de los años 50 y fue utilizado en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea. Recibe su nombre en honor del general John J. Pershing, que dirigió la Fuerza Expedicionaria estadounidense en Europa durante la Primera Guerra Mundial. El desarrollo del M26 durante la Segunda Guerra Mundial se prolongó debido a numerosos factores, en especial los continuos problemas con los prototipos, que influyeron en que algunos generales prefirieran continuar con el equilibrado y exitoso M4 Sherman. En consecuencia, solo los 20 primeros M26, T-26E3, que fueron desplegados en Europa en enero de 1945 participaron en acciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. El M26 y su derivado, el M46 Patton, contaron con mayor presencia durante la Guerra de Corea. Diseñado originalmente como carro de combate pesado y redesignado más tarde como tanque medio, el M26 superó al T-34-85 en términos de poder de fuego y protección, pero carecía de la movilidad necesaria y era mecánicamente poco fiable, por lo que fue retirado de Corea en favor del M46, que era esencialmente el mismo vehículo pero con un motor de mayor potencia. El Pershing fue la respuesta estadounidense a los Panther y Tiger alemanes, convirtiéndose en el sucesor del M4 Sherman y sentando las bases de lo que serían los tanques estadounidenses durante la Guerra Fría. La descendencia del M26 prosiguió con el M47 Patton, e influyó en el diseño de modelos posteriores como el M48 Patton o el M60 Patton. Panther es el nombre común de un carro de combate alemán desplegado en la Segunda Guerra Mundial que estuvo en servicio desde mediados de 1943 hasta el final de la guerra en Europa en 1945. Hasta 1944, su designación oficial era Panzerkampfwagen V Panther, vehículo de combate blindado modelo V Pantera, y su designación en el inventario de vehículos militares alemanes era SDKFZ-171. El 27 de febrero de 1944, Hitler ordenó que el número romano 5 fuera eliminado de la designación. Fue creado para contrarrestar al T-34 soviético, y reemplazar los Panzer III y Panzer IV, aunque nunca reemplazó al último, y sirvió junto a él así como junto a los tanques pesados Tigre hasta el final de la guerra. Tras el estudio de los T-34 soviéticos capturados se ordenó un diseño mejorado del blindaje, utilizando los planos inclinados además de un tren de rodaje de grandes ruedas y anchas orugas respetando un peso máximo de 30 toneladas. La excelente combinación de potencia de fuego, movilidad y protección del Panther sirvió como punto de referencia para los diseños de carros de combate de finales de la guerra y principios de la posguerra en otras naciones, y con frecuencia es considerado como uno de los mejores diseños de la Segunda Guerra Mundial. El Panther esencialmente compartía el mismo motor del Tigre I, tenía un mejor blindaje frontal, en general era más ligero y en consecuencia más rápido, y podía maniobrar en terrenos difíciles mejor que el Tigre. Su desventaja era un débil blindaje lateral. El Panther demostró ser letal en campo abierto y disparando desde largas distancias, pero vulnerable en combate en espacios cerrados. Además, su cañón de 75 mm disparaba un proyectil un poco más pequeño que el cañón de 88 mm del Tigre, proporcionando menor potencia de fuego contra infantería, aunque seguía siendo muy eficaz. Para marzo de 1945, el frente occidental se veía algo así, con los alemanes siendo empujados hacia el poderoso Rin a lo largo de todo el frente, incluyendo aquí en Colonia. Destrozada por los bombardeos aliados, era una sombra de su antiguo yo, pero, sin embargo, como la cuarta ciudad más grande de Alemania, seguía representando un objetivo importante para los aliados.
Retrocedamos en el tiempo hasta 1945 y combinemos la imagen aérea de la época con la imagen satelital moderna para ver la ciudad como era entonces. Un lugar clave es la impresionante Catedral de Colonia, que incluso hoy domina el centro metropolitano de la ciudad y, convenientemente para nosotros, sirve tanto como punto de orientación como el objetivo americano en la lucha. Fue a la sombra de esta catedral donde tuvo lugar el famoso duelo de tanques, pero para llegar allí necesitamos movernos hacia el oeste y retroceder un poco en el tiempo. A principios de marzo, las fuerzas estadounidenses de la legendaria División de Vanguardia se encontraban aquí, en las afueras de Colonia, habiendo luchado sin parar desde Normandía. Liderando el avance hacia la ciudad estaban los tanques del grupo de tarea del coronel Leander Downs, unos 45 en total, pero en este video seguiremos solo a dos, este Sherman 76, comandado por el teniente Carl Kellner, nativo de Wisconsin y de 26 años, y el Eagle 7, un nuevo tanque Pershing comandado por el sargento Boberly. El Pershing, en particular, era importante, pesaba 46 toneladas, con 100 milímetros de blindaje frontal y un poderoso cañón de 90 milímetros. El tanque de 5 hombres era un gran avance respecto al Sherman, que era mucho más común, aunque en gran medida no probado en combate. Todo eso pronto cambiaría. Pero, ¿por qué es única esta acción en la historia de la Segunda Guerra Mundial? Esta historia de la Segunda Guerra Mundial, se debe a estos hombres, un grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de combate que estaban integrados en los elementos de vanguardia mientras avanzaban, capturando meticulosamente imágenes y filmaciones en el camino. Entre los más destacados estaban el sargento de estado Jimmy Bates, Leon Rousseman y Fred Ramille, quienes, armados solo con cámaras, corrían los mismos riesgos que sus camaradas acorazados. Entonces, ¿a qué se enfrentaban los estadounidenses? En verdad, es difícil ser preciso. Era un tiempo caótico para el ejército alemán, pero sabemos que quedaban remanentes de la maltratada 363ª División Volksgrenadier en la zona. También sabemos que al menos 3 tanques alemanes de la 106ª Brigada Panzer estaban en las cercanías, al otro lado del puente ferroviario, y se iban a lanzar a la lucha en el último minuto en un intento por frenar la creciente marea americana. El plan de ataque era algo así: las unidades avanzarían por cada flanco de la ciudad, sellando cualquier escape al norte o al sur, mientras que, al mismo tiempo, una columna central liderada por los tanques de las compañías del regimiento acorazado 32º atacaría desde el noroeste, adentrándose en el corazón de la ciudad para capturar la catedral y, con suerte, el vital puente Hohenzollern sobre el Rin. Nuestra ruta en este video seguirá este avance central. Vamos directamente al terreno, al pueblo de Pulain, para retomar la historia. Sabemos que los estadounidenses estaban aquí gracias a al menos algunos hitos que todavía se encuentran en la zona y que se pueden rastrear hoy en día. Fue aquí, alrededor de las 10 am del 5 de marzo, cuando el camarógrafo Jim Bates capturó imágenes de la columna americana avanzando por esta carretera. En ese momento, todos los tanques del grupo de tarea 10 recorrían la misma ruta y encontraron poca resistencia hasta que llegaron a los suburbios de Colonia. Fue aquí donde la infantería desempeñó su papel, avanzando junto con los tanques. Su tarea era despejar las casas a lo largo de su ruta de avance. Era un trabajo duro que requería valentía en el terreno y mucha determinación para ser los primeros en entrar. Para la tarde del 5 de marzo, se alcanzó la parte más amplia de la Benlorstrasse, una carretera que conducía directamente al centro de la ciudad. Esta ubicación exacta que podemos identificar en la filmación hoy nos brinda una oportunidad única para seguir a estos tanques avanzados. Aquí vemos que el Eagle 7 de Early estaba disparando hacia el viejo cementerio mientras continuaban despejando un camino hacia el este. Al final del día, los suburbios más occidentales estaban despejados y esas famosas torres gemelas de la catedral finalmente estaban a la vista, aunque un poco lejos. Es probable que las fuerzas estadounidenses se quedaran aquí por la noche, reagruparse y reabastecerse para la prueba mucho más dura que estaba por venir. Al otro lado de la ciudad, los alemanes también se estaban preparando. Más tarde, por la tarde, un Panzer IV llegó del suroeste de Alemania a la orilla este del Rin. Después de un viaje infernal bajo un continuo ataque aéreo, el artillero de 18 años, Gustav Schaeffer,
estaba feliz de estar vivo, solo para enterarse de que la mañana siguiente tendría que avanzar directamente hacia Colonia. Tomemos un momento para entender la situación en la mañana del 6 de marzo. Es probable que en este momento el grupo se dividiera y tomara dos rutas separadas pero paralelas hacia la ciudad. Un grupo de 4 Chemens, liderado por el Eagle 7, tomó la Suburata Strasser, y un segundo grupo que incluía el 76 de Kellner y un Sherman armado con un cañón de 75 mm continuó por la Vinlo Strasse. El objetivo era que ambos grupos convergieran en la plaza donde se encontraba la catedral. Parece que el equipo de cámaras también se dividió, con Jim Bates y Liam Rousement siguiendo al grupo liderado por el Pershing de Early, y otro equipo que incluía a Clarence Garrell y Fred Ramick siguiendo la pareja de Schemens por la segunda ruta. A solo unas pocas calles de distancia, los tanques permanecerían en contacto por radio durante todo el tiempo. Volvamos al joven Gustav Schaeffer. Poco antes de las 10 am, recordó recibir la orden de avanzar y describe lo que ocurrió a continuación. Condujimos 3 tanques directamente sobre el puente Soulen hacia la ciudad. Una vez allí, 2 tanques fueron dirigidos de inmediato a la estación central. Cuando cruzamos el puente, los otros 2 tanques se dirigieron también a la estación central. Un oficial nos dijo que avanzáramos más hacia la ciudad. Luego pasamos corriendo por los restaurantes, pasando la catedral, hasta llegar a una intersección. Ahora sabemos que a las 10 am del 6 de marzo, al menos 3 tanques, un Panzer IV y probablemente 2 Panthers, avanzaron hacia las ruinas de Colonia. Comandando uno de los Panthers ese día estaba Oberfeldwebel Wilhelm Battleborough, un experimentado comandante de tanque que poseía la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Debía tomar posición según las órdenes, aunque, por supuesto, sin que los estadounidenses en avance supieran que estaba en un túnel al noreste de la catedral. Regresando al grupo del Pershing, acompañado por el camarógrafo Bates, también avanzaron directamente hacia el Panzer IV comandado por Oberfeldwebel Rolf Militzer, con Schaeffer en la mira. Los nervios eran increíbles en ambos lados mientras los 2 tanques cerraban cautelosamente la distancia, sintiendo lentamente el camino a través de las calles llenas de escombros. Un vehículo civil, conducido por un comerciante local, Michael Delling, con su empleada de 27 años, Catherine Esser, en el asiento del pasajero, apareció rápidamente en escena, aparentemente tratando de escapar del tiroteo inminente en la ciudad casi desierta. Sin saberlo, condujeron directamente entre los tanques de Early y Militzer, con trágicas consecuencias. Con los nervios a flor de piel y sin saber quién ocupaba el automóvil, tanto Clarence Smoller, el artillero del Pershing, como Schaeffer en el Panzer IV abrieron fuego. Quedando como un colador, el Opel se detuvo bruscamente, con Delling muerto al volante y la joven Catherine Esser mortalmente herida a su lado. Como suele ocurrir en la niebla de la guerra, los civiles se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Colonia ese día había quedado sacudida por una enorme explosión momentos después, cuando el puente de ferrocarril Hohenzollern, la última posible línea de vida para las fuerzas blindadas alemanas en Colonia, fue volado por los ingenieros alemanes. Ahora no había forma de escapar, sería una lucha hasta el final. Con cada tanque ya alertado de la presencia del otro por el fuego trazador, Smoller divisó el Panzer IV mientras retrocedía apresuradamente detrás de un edificio. Ahora fuera de su vista, pero con su ubicación conocida, Smoller decidió un nuevo curso de acción y disparó repetidamente proyectiles perforantes contra el edificio de 5 pisos justo frente al tanque enemigo. Los escombros resultantes, que colapsaron sobre el Panzer, bloquearon la rotación de su torreta. Rodeados, superados en armamento y desmoralizados por la voladura del puente y los daños a su tanque, el sargento militar y Gustav Schaeffer finalmente se rindieron. Salieron del tanque corriendo por la carretera y hacia una calle lateral antes de refugiarse en el sótano de un hotel cercano. Aparentemente decididos a seguir luchando, las 3 tripulaciones restantes permanecieron en el tanque dañado y desde aquí desaparecieron de las páginas de la historia. Con el camino ahora despejado, el Pershing comenzó a avanzar cautelosamente hacia la catedral, seguido por infantería y un equipo de cámaras. Poco después del mediodía, habíamos despejado el avance por la izquierda al menos por cierta distancia, con el Pershing liderando y disparando mientras avanzaba.
Por la derecha, sin embargo, las cosas estaban más tranquilas hasta el momento. Los contrarios y el Sherman que lo acompañaba, trabajando en pareja, habían alcanzado este punto, claramente identificable hoy por los restos de esta torre romana. Al comparar nuestra vista desde el suelo con las imágenes de ese día, podemos ver el mismo punto y la forma en que avanzaban los tanques. Todo parecía ir bien hasta que al emerger en esta calle, a solo unos cientos de metros del pie de la catedral, una serie de edificios destruidos bloqueó cualquier avance adicional. Observando con su cámara en mano estaba Clarence Garrell y el fotógrafo británico Fred Ramille. Habiendo solicitado un bulldozer Sherman especializado para despejar la ruta, las tripulaciones esperaban con Garrell ligeramente a la izquierda, detrás del segundo Sherman. En ese momento, Garrell apuntó su cámara directamente hacia la calle, hacia una zona más oscura entre los escombros. No lo sabía, pero escondido aquí en el túnel del tren estaba el Panther de Battleboard. Segundos después, un proyectil perforante de 75 milímetros impactó en el escudo del cañón del Sherman de Kellner, atravesando su blindaje y probablemente matando instantáneamente al conductor Julian Patrick y al artillero asistente Curtis Spear. Aproximadamente 7 segundos después, un segundo proyectil alcanzó el Sherman, y mientras Garrell continuaba filmando, el teniente Kellner y el cabo John Guy Luca emergieron de la torreta humeante, con la pierna izquierda de Kellner visiblemente perdida en la explosión. Gravemente herido, Kellner apenas logró avanzar unos pocos metros detrás del tanque antes de colapsar. Trágicamente, moriría poco tiempo después y hoy está enterrado en su ciudad natal de Sheboygan, Wisconsin. Tenía solo 26 años. Impactados por lo que habían presenciado y sin saber la ubicación del tanque enemigo, la tripulación del segundo Sherman comenzó a retroceder para cubrirse detrás de una pila de escombros, pero también fue alcanzado, esta vez en la oruga derecha, por el Panther oculto. Su tripulación abandonó el tanque rápidamente, aunque en lugar de huir del área, varios miembros corrieron en auxilio de Kellner. Este momento fue capturado por la cámara de Fred Ramille, cuya fotografía apareció más tarde en la revista Life. En menos de un minuto, 2 Shermans habían sido destruidos por un enemigo invisible y 3 hombres habían perdido la vida. Pero ¿dónde exactamente estaba este tanque enemigo? Hoy sabemos por una carta escrita por el propio Battleboard que el Panther había tomado posición debajo de este puente, cerca de la estación de tren. Desde aquí divisaron y alcanzaron a los 2 Shermans. Tomando la distancia desde puntos conocidos y la visibilidad a lo largo de la calle, que, por cierto, es mucho más ancha hoy en día que en 1945, podemos calcular que los disparos fueron hechos desde esta ubicación exacta, a una distancia de unos 340 metros. Sabemos por Clarence Smoyer que unos minutos más tarde el comandante de la compañía F contactó al comandante de la compañía E, quien a su vez contactó a Smoyer, informándole de lo ocurrido y pidiéndole que se dirigiera al lugar a eliminar ese tanque. Ahora consciente del peligro inminente en algún lugar a lo largo de su ruta de avance, Early decidió obtener una mejor vista desde una posición más segura antes de arriesgar su tanque. Entró en este edificio a través de las ventanas inferiores y subió la escalera hasta un entrepiso, junto con Jim Bates. Mientras tanto, el Panther finalmente había salido de su escondite y se movió unos 100 metros hacia adelante para tomar una nueva posición justo aquí, cubriendo 3 líneas de aproximación hacia la catedral, a la izquierda, al centro y a la derecha. Podía controlar la zona, pero ahora también estaba mucho más expuesto. Al elegir orientar su fuerte blindaje frontal directamente hacia los Sherman destruidos, Battleboard parecía, en ese momento, no ser consciente de que el poderoso Pershing estaba mucho más cerca y a su derecha. Tomemos un momento para entender la situación en este momento crítico. Bates y su cámara, junto con Early, habían subido un tramo de escaleras para obtener una vista desde una ventana al final de este edificio. El Pershing, sin su comandante por el momento, estaba estacionado aquí, y a unos pocos metros más atrás, filmando hacia la calle, estaba Rosenman. El Panther, orientado hacia los 2 Sherman destruidos, estaba aproximadamente aquí. Fue poco después de las 2 p.m. cuando Bates, el fotógrafo Jim Innes y Early llegaron a esta ventana y, manteniéndose bien dentro de la habitación para evitar ser vistos, divisaron al Panther de lado, a unos 120 metros de distancia.
Bates recordó más tarde su conversación con Early. Me dijo que me quedara allí y que volvería con su tanque para intentar desactivar el tanque alemán, y yo podría fotografiarlo. Tenía uno de los nuevos Pershing M26 con el cañón de 90 milímetros. El sargento Early dijo que giraría hacia la plaza debajo de mí, se detendría y dispararía al tanque alemán. Regresando a Eagle 7 y dando instrucciones a la tripulación sobre lo que debían esperar, encendieron el motor Ford V8 de 500 caballos de fuerza y comenzaron a avanzar. Smoller, un miembro de confianza de la tripulación, había recibido la orden de no esperar una orden para disparar, sino hacerlo tan pronto como tuviera un disparo claro, con la esperanza de que a esa distancia el potente cañón del Pershing pudiera destruir el Panther con un solo disparo. Dentro del Panther, Bartelboot, enfrentado a 3 posibles rutas de avance, tomó una decisión y ordenó a su artillero girar el cañón hacia la derecha, posiblemente tras haber oído el motor del Pershing que se acercaba. La vida o muerte para ambas tripulaciones ahora dependía de solo milisegundos. A medida que se reducía la distancia y el Pershing doblaba la esquina del edificio, Bates, que se había movido un piso más arriba para obtener una mejor vista, y Rosenman, que filmaba desde la calle, comenzaron a grabar. La vacilación fue el factor decisivo. Cuando Bartelboot y su artillero miraron a través del polvo los primeros signos del Pershing emergiendo, supuestamente gritó no disparen, ya que sabía que el Panzer IV de Chaeffer estaba en la misma zona y aparentemente no reconoció la silueta del Pershing. Al confundirlo con uno de sus propios tanques, fue demasiado tarde cuando se dio cuenta de su error. El Pershing había doblado la esquina y, sin detenerse, disparó a solo 110 metros de distancia, impactando directamente en el costado del Panther. Sacudido por la explosión y probablemente temeroso por su seguridad, Bates se agachó en el momento del disparo y no captó el primer impacto, pero Rosenman, que estaba más atrás, filmó el disparo del Pershing. Bates volvió a levantarse solo unos segundos después, capturando el segundo disparo que destrozó el blindaje lateral del Panther, y siguió filmando mientras el humo comenzaba a salir. Sabiendo que más disparos seguramente estaban por venir, Bartelboot ya estaba abandonando su tanque, seguido por su tripulación. El famoso duelo de tanques de Colonia había terminado, pero ¿qué pasó con esta tripulación, capturada en la película mientras huían de su tanque en llamas? Un análisis detallado del clip de 16 segundos filmado por Bates, ralentizado y estabilizado, junto con el sobresaliente trabajo del historiador alemán Dick Labke, nos permite intentar reconstruir la secuencia de eventos. Los primeros fotogramas claros en la secuencia de Bates muestran la escotilla del jefe de torreta abierta y a un tripulante, presumiblemente el propio Bartelboot, de pie. También se puede ver el agujero de impacto del primer proyectil en el lateral del Panther. Durante los siguientes 4 segundos, el comandante del tanque lucha por rodar sobre la cubierta frontal del Panther antes de dejarse caer al suelo. Los siguientes fotogramas muestran al comandante del tanque corriendo para ponerse a cubierto y al operador de radio aún saliendo de su escotilla, situada al frente derecho del tanque, y también lanzándose fuera de la cubierta frontal. Cuando el operador desaparece, el artillero comienza a salir por la misma escotilla de la cúpula que usó el comandante. Finalmente, el conductor emerge de su escotilla en la parte frontal izquierda, aproximadamente al mismo tiempo que el segundo proyectil de Smoller impacta en el tanque, probablemente matando al artillero que aún no había salido. En la secuencia completa se observan 4 de los 5 tripulantes, y los registros supervivientes sugieren que Bartelboot, el conductor Kernig y otro hombre fueron capturados. Un cuarto hombre, no identificado, murió a causa de sus heridas después de escapar del tanque, y un quinto probablemente fue abatido en acción. Las imágenes de Bates son realmente poderosas, lo fueron entonces y lo siguen siendo ahora. Capturan un instante en el tiempo que afectó a todos los involucrados por el resto de sus vidas. Clarence Smoller no fue una excepción. Años después, reflexionó. Nunca fui a ese tanque a mirar dentro, pero me dijeron que toda la tripulación pereció allí. He pensado en ello muchas veces. Muchas veces, cuando estábamos disparando, no recuerdo haber visto que salieran. Siempre me molestó que todos tuvieran que morir. Me alegra que algunos hayan sobrevivido, estoy muy feliz. Inmediatamente después de esas acciones, el Pershing retrocedió,
deteniéndose fuera de este edificio a unos 100 metros de distancia. Dejando su posición en la ventana de arriba, Bates y Rosenman salieron a la calle para unirse a ellos. Fue aquí donde se capturó esta famosa escena, mostrando a la tripulación del Eagle 7, sin duda, simplemente contentos de estar vivos. La batalla por Colonia había terminado. Boverly, Clarence Smoller y los hombres de la tercera división blindada finalmente volvieron a casa, al igual que Gustav Schaeffer y Wilhelm Bartelbord. Muchos de sus camaradas no lo hicieron. Smoller nunca olvidó ese día en la catedral y regresó varias veces después de la guerra para visitar el lugar desde donde disparó esos famosos tiros. En uno de esos viajes, en 2013, se encontró con Gustav Schaeffer, a quien había visto por última vez a través de la mira de su cañón, 68 años antes. Se llevaron bien y se despidieron como amigos. Así llegamos al final de este corto video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si te gustó el contenido, deja tu like y suscríbete.